Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos en este momento. Espero que estén excelentemente bien, que estén teniendo un buen día, un buen desempeño en sus actividades escolares. Pues bien, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy y vamos a estudiar el tema de política educativa y práctica pedagógica. Mi nombre, pues ya lo conocen, es Pedro Núñez. La materia que estamos estudiando es organismos nacionales e internacionales de educación y ya saben que pues este es el Instituto Mantense de Estudios Profesionales. Estamos en la carrera de pedagogía. Espero que nadie se haya equivocado de carrera, porque realmente pues pedagogía es algo que comprende muchísimas áreas, no solamente el estar frente a grupo, que a veces es lo que uno piensa, que el hecho de estudiar para ser docente implica solo estar frente a grupo. Y si bien es cierto, es un arte y es algo que lleva tiempo dominar, pero también debemos considerar que pues hay que conocer los aspectos administrativos, políticos y todo lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje para que llegue a ese producto final que los alumnos aprecian. No sé si alguna vez te has dado cuenta que precisamente la educación que nosotros buscamos siempre es una de calidad. Siempre queremos que nos traten bien, que nos ofrezcan un buen nivel educativo, queremos ser formados por personas competentes y queremos también que las actividades sean relevantes. Ya no queremos siempre estar a lo mejor copiando dictados, haciendo lo tradicional, lo arcaico de la educación y buscamos que la calidad sea mucho mejor. ¿Te has dado cuenta que a veces varían los precios de una educación a otra? Eso es algo muy interesante, que vemos que hay escuelas que, por ejemplo, son gratuitas, hay otras donde hay un costo, sí nos ofrece un beneficio, sí nos damos cuenta que a veces un costo más elevado nos ofrece una mejor atención. Digo, yo me doy cuenta que ahora en la pandemia, las escuelas que muchas veces tienen un costo quizás más elevado, son las que le ofrecen al alumno una mejor atención, una plataforma más estable, una condición más óptima para que puedan realmente pues llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es algo tan interesante que desde el siglo XVIII, desde que hubo una transición de la Edad Media a la Edad Contemporánea, ya se estaba trabajando la estructura de este sistema en educación. Quizás tú puedes identificar a un sector de la población que dependiendo del área donde tú vas a estar laborando como docente, te vas a encontrar con un sector de la población que tendrá su propia cultura. Y eso es tan cambiante. Hay lugares donde, por ejemplo, los papás no tienen dolor en invertir en la educación de sus hijos. Hay lugares donde los jóvenes tienen esa cultura que son obedientes, que realmente te ponen atención, que hacen buenos trabajos, pero hay otros lugares, otros sectores, donde las condiciones quizás económicas son más bajas, el nivel sociocultural lo es, entonces batallas mucho más para que entiendan una explicación. Digo, si eres una persona que te gusta a lo mejor utilizar un lenguaje más técnico, ejemplos a lo mejor más complejos, o le tiras a un nivel medio superior o quizás algo más alto, te vas a dar cuenta de que en los diferentes sectores donde tú vayas a desenvolverte como docente, cada uno de los grupos tendrá su propio nivel sociocultural. Y bueno, esto viene desde la casa. Efectivamente, la casa, ¿verdad?, del alumno es su primera escuela. Y bueno, esto es algo que tenemos que considerar al momento de hacer nuestra planeación. Pero ¿cómo realmente llegamos a ese punto del proceso de enseñanza y aprendizaje? En la sesión pasada estábamos viendo que se nos presentaba este esquema en el cual se nos plantea lo que es el pensamiento pedagógico, las decisiones políticas, las decisiones administrativas, las prácticas pedagógicas y finalmente llegamos a lo que son tradiciones sociales, culturales y políticas. Quiero aclarar que la intención de presentar este esquema es que nos demos cuenta que del pensamiento pedagógico a la práctica pedagógica hay un cambio, hay todo un camino que se recorre para llegar efectivamente a la ejecución de la práctica pedagógica. Y esto debemos entenderlo desde el momento que hacemos nuestra planeación. Si tú has escuchado lo que es el término del currículum, existe lo que es el currículum formal, currículum real, currículum oculto. El currículum formal es la planeación que nosotros elaboramos. El currículum real, pues es obviamente lo que se puede hacer con el grupo
Y el currículum oculto, ya enfocado en lo que es la praxis, vamos a ver que viene siendo la ejecución de aquellas competencias que quizás de manera espontánea se pueden dar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sabemos que la planeación es cambiante. Sin embargo, para llegar a la práctica pedagógica hay todo un proceso, una serie de toma de decisiones que se van a llevar a cabo. Vemos que desde este planteamiento entendemos que un acercamiento relevante al análisis de política educativa es el que existe desde las relaciones de tres dimensiones que van a intervenir en la misma. Y este esquema nos muestra las dimensiones que hay en la práctica. Por un lado, el desarrollo de los pensamientos educativos que actúan de marco de justificación y que de alguna forma se postulan como guía y orientación para toma de decisiones políticas. Aquí estamos hablando precisamente de las decisiones. Lo primero es la ideología que existe, o sea, nosotros como educadores tenemos una noción de cómo tiene que ser la práctica, pero pues muchas veces no es como uno quisiera. Y esto pues obviamente hay muchas variables en el proceso de lo que es la clase. Y en otro extremo nos encontramos con las propias prácticas educativas sobre las que actúan las decisiones políticas, se suponen afectadas por estas. Nos damos cuenta que obviamente pues hay una diferencia entre la idea que nosotros tenemos de cómo tiene que ser la educación y lo que nos dice la política. La realidad es que para nosotros la educación debería ser algo fascinante, que llame la atención del alumno, tener todos los recursos a nuestra disposición, pero ¿qué crees? Las disposiciones políticas no nos permiten esto. Vivimos en un país que utiliza muy poca cantidad del Producto Interno Bruto para llevar a cabo una inversión educativa. Entonces, no tenemos ni la mejor inversión en educación, ni la mejor inversión, por ejemplo, en ciencia y tecnología, que a veces son organismos que van a apoyar al alumno y pues obviamente son cosas que desmotivan y hasta cierto punto limitan el nivel de una práctica pedagógica. Podemos encontrar también que el elemento de mediación que constituye el aparato burocrático y administrativo del Estado es el último responsable de dar forma a las decisiones anteriores. Y vemos que hay un intermedio entre las decisiones políticas y administrativas. Y es que sí, o sea, realmente la administración es la que va a delimitar lo que se puede o no se puede hacer en un proceso educativo. El problema se plantea cuando esta dimensión actúa desde una lógica propia y distinta a la acción política y termina por provocar su propia acción sobre las prácticas escolares. Muchas veces desde presupuestos distintos o al menos modificados de lo que aquellas pretendían. Entonces nos damos cuenta que realmente hay una gran diferencia entre el pensamiento pedagógico y las decisiones administrativas, porque ahí van a entrar los factores políticos, obviamente la burocracia interviene en el desarrollo de la práctica y al final nosotros llegamos a un punto en el cual tenemos que aplicar la educación con los recursos que hay a nuestra disposición. La mayoría de los docentes te pueden afirmar que muchas veces invierten de su bolsa o muchas veces se enfrentan con situaciones desfavorables al momento de llevar a cabo su trabajo porque no siempre existen las condiciones propicias. Qué padre que estés en un ambiente, y esto es algo que yo les comento como profesional, qué padre que estés en un ambiente a lo mejor donde los alumnos tienen un nivel sociocultural más alto, que esto regularmente se da en las escuelas privadas. Tienen un nivel sociocultural más alto, entienden perfectamente lo que tú les digas y tienen una percepción distinta del mundo, que cuando trabajas muchas veces en el ambiente público sí te enfrentas con situaciones que no son del todo favorables. Por ejemplo, en la actualidad estamos viendo que hay muchos jóvenes que no tienen los recursos para llevar a cabo, pues por ejemplo, una sesión en Meet. No tienen quizás ni el teléfono inteligente que todos quisieran tener o la computadora para realizar sus tareas en Word y subirlas a la plataforma de Classroom. Entonces sí nos damos cuenta. De hecho, me llamó mucho la atención que cuando inició esta contingencia se declaró que las clases iban a ser en televisión. ¿Y qué sucedió? Que, o sea, realmente lo que se presentaba pues no estaba disponible en televisión pública. Tenías que tener cable para poder acceder a los canales de televisión. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, los jóvenes no tienen esto, los niños no lo tienen? Sí nos damos cuenta que a veces las condiciones son desfavorables, pero bueno, no te entristezcas. México es uno de los países que utilizan más la televisión y la mayoría de las personas tienen televisión por cable. Es una estadística presentada por el INEGI
Desde el año 2010 tenemos estas condiciones en respecto a la televisión. Vemos este diagrama que nos muestra algunos factores que se originaron. No sé si recuerdas que hablábamos de una revolución que sucedió en el siglo XVIII, las revoluciones liberales. Estas revoluciones dieron origen a un cambio en la educación. Fue una transición de la Edad Media a la Edad Contemporánea y de acuerdo a la tarea que hicimos, nos dimos cuenta que la escuela en la actualidad pues es de una forma muy industrializada, muy globalizada. Quizás te preguntes, bueno, ¿qué es la globalización? La globalización es la interconexión que existe, la interdependencia que hay entre, por ejemplo, los países o las potencias. Las potencias son los países que tienen las tres cualidades más importantes del poder. Tienen economía, armamento, la diplomacia, y con estas tres características, pues ellos van a poder establecer una hegemonía. El país que tenga las máximas condiciones de estas tres cualidades podrá ejercer una hegemonía, que es el dominio del mundo. ¿Cómo se va a dar esto? Y suena muy de caricatura, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a dar? Por medio de una globalización. La globalización busca estandarizar todas las cosas, universalizar tanto, por ejemplo, la religión, la educación, los sistemas bancarios, financieros, es lo que se hace a través de una globalización. Y nos damos cuenta que en la actualidad, con las tecnologías de información y comunicación, cada vez nos acercamos más a la realidad que se vive, por ejemplo, en otros países. Europa viene siendo el lugar donde están las mejores condiciones de tecnología. Después viene Estados Unidos y bueno, también Asia, ya hablando en general de todo Asia, han alcanzado un gran nivel en el desarrollo tecnológico, están pegándole duro a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es lo que viene siendo el 24% de la economía a nivel mundial y China está casi en el 20%, entonces está pisándole los talones para establecerse como la hegemonía. Sabemos que pues es algo que vislumbra mucho el futuro, ¿verdad? Vemos un futuro de guerra, es la realidad, pero con la educación sabemos que podemos alcanzar un mejor nivel sociocultural y podemos también ayudar a las generaciones que vienen. Charles Darwin decía que en medio de una crisis los que sobreviven no son ni los más listos ni los más fuertes, sino los que se adaptan. Entonces debemos utilizar estas herramientas para poder ofrecer una mejor formación. Vamos a encontrar que a partir de las revoluciones liberales surgen las tradiciones sociales, culturales y políticas. Esto es desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y bueno, en la actualidad con la revolución de la información. Toda acción en este ámbito se edifica sobre supuestos ideológicos que presentan proyectos de sociedad y de hombre. Aquí nos vamos a encontrar con tres ideas principales que son las que dan lugar a la formación del hombre, son las que nos presentan tanto una sociedad como una educación. Las dos grandes finalidades de estos nuevos sistemas que siguen conformando la justicia de cualquier nueva reforma educativa son la formación de ciudadanos y la preparación para el mundo de trabajo. Son las dos cualidades que se buscan. Si tú has escuchado el término de competencia, es porque en la actualidad se busca esto, que realmente el egresado pueda tener la capacidad de aplicar los conocimientos que aprendió. Ya no es una educación como se daba en el modelo mecanicista, que todo era pues obviamente repetir, hacer, seguir instrucciones, o en un modelo tradicional de educación. Aquí ya la idea es que el alumno pueda por medio de la práctica aplicar sus conocimientos. Se plantean unas nuevas necesidades productivas con una mano de obra más cualificada dentro del ideal modernista del triunfo de la razón y el conocimiento científico. Hay dos tipos de conocimiento, lo que es el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Uno pues obviamente va a buscar una comprensión universal, mientras que el conocimiento científico busca una razón particular, un estudio particular de algo. Entonces estamos intentando que los alumnos lleguen a ese nivel. ¿Te acuerdas de la educación en la antigüedad? En la antigüedad era más enfocado a la filosofía. Buscaban a lo mejor tener un conocimiento moral, una identidad moral, alcanzar el arete, pero ya en la actualidad el joven tiene que tener un conocimiento científico aplicado a la racionalidad. Vemos que suponía el ascenso de una nueva clase social caracterizada por la actividad comercial y productiva. El capital se impone sobre la propiedad como criterio de valor y de estatus social, o dicho de otro modo, el mercado sustituye a la hacienda. Y aquí va surgiendo lo que es el socialismo, la globalización,
Aquí nos damos cuenta que se presentará una transición de lo que era, por ejemplo, el feudalismo a un modelo más capitalista, pero es un modelo capitalista que está en formación. Vemos estas tres cualidades que tenían estos sistemas de educación: el racionalismo, la modernidad y el liberalismo. Vamos a conocer cada uno de ellos. El racionalismo es la culminación de una larga tradición que plantea la razón, la verdad científica como única forma de conocimiento verdadero. ¿Qué es lo que va a hacer el racionalismo? Nos va a dar un criterio de verdad que se basa en el conocimiento por la ciencia y la experimentación. Si has escuchado el término del método científico, aquí se aplica perfectamente. El método científico nos dice que todo aquello que es comprobable es cierto. Entonces, esta forma de racionalismo supone una transformación ideológica y cultural, ya que plantea una nueva relación con el mundo y entre los propios sujetos. ¿Te acuerdas de que en la educación de la Edad Media la gente era muy religiosa y muy enfocada al qué dirán? Bueno, en esta transición ya no va a importar tanto eso. Lo que realmente importará sí es un modelo cercano al humanismo, pero no es el objetivo. No confundamos. Realmente el modelo racionalista lo que busca es que la gente pueda tener un buen nivel de vida social. Entonces, eso es lo más importante. Y sí, el alumno tiene que ser preparado para poder realizar experimentos que demuestren la veracidad de lo que hace. Ya no es como en la Edad Media, que a lo mejor todavía seguían creyendo en la fuerza vital. Las certezas y por tanto las acciones que se derivan de esto son producto de evidencias y no de creencias. La escuela y academia se convierte en el modo de nuevos templos del saber, en el espacio de la transmisión de la verdad. Ya no existían esas escuelas de Carlomagno que estaban enfocadas a la teología, sino que ahora las escuelas van a enseñar un conocimiento científico. La segunda de las tradiciones, que es la modernidad, se puede entender la fe en el progreso como motor de la sociedad. La industrialización se viene dando a lo largo del siglo XVIII. Los supuestos beneficios que proporciona, los rápidos cambios que provoca, estarían como la base de esta tradición. Y de hecho, lo que sucedió en el siglo XVIII dio pie a la gran revolución industrial del siglo XIX, con la cual surgió la máquina de vapor, la migración y otras cosas bien interesantes. Las relaciones de producción comienzan a cambiar. La relación entre el señor y el siervo empieza a carecer de sentido y empieza a hacer su aparición otro tipo de relaciones basada en la compraventa de la fuerza de trabajo, dado que este proceso se da sustancialmente en ciudades. Esto supone también una fuerte migración desde el campo que prácticamente se ha mantenido hasta ahora, contribuyendo a vincular este proyecto de modernidad a la concepción de la gran urbe. Ya actualmente, bueno, lo que vemos es que hay metrópolis, que son las ciudades madre, pero en este tiempo de la historia, lo que sucedió fue que la transición del feudalismo al capitalismo sí produjo una extinción de lo que fueron los vasallos. En este caso, sabemos que los vasallos eran personas que pagaban un tributo a cambio de una protección y obviamente pues había un pseudoesclavismo. Ya en este caso no. En este caso lo que sucede es que se cambia el producto y el servicio, la compra-venta, el mercado y comienza toda la fiesta de economía. Espero que realmente te interese ese tema porque está buenísimo. O sea, al hablar de la educación como un factor de economía, como algo que se ofrece en el mercado, sí nos va a llevar a tener un mayor nivel de competitividad. De una vez te digo, o sea, si tú puedes lograr convertirte en la oferta y demanda del mercado educativo, puedes alcanzar un excelente nivel, un extraordinario nivel en esta área. Pero todo viene a partir de este cambio que sucedió. Ya no era tanto enfocado a la fe, sino que las cosas se volvieron más industriales, más monetarias, se volvieron mucho más lucrativas. Vemos que lo que resulta de esto nace con una fuerte determinación urbana, una invisibilidad de todo el ámbito rural, se convierte en el paradigma conservadurismo y el atraso. La modernidad ciudadana y escuela son tres elementos que se manifiestan fuertemente vinculados. Entonces, como te das cuenta, ya el eje está cambiando completamente. La educación ya no te ofrece una formación moral ni religiosa, sino que la educación empieza a transformarse en un formador
de personas conscientes y también se empieza a convertir en un factor lucrativo de la sociedad. De hecho, desde la antigüedad, o sea, tanto por ejemplo en las civilizaciones prehispánicas ya había una separación de clases sociales. Estaba lo que era el Tepozcali y el Calmecac, y obviamente pues los alumnos buscaban, de acuerdo a su nivel sociocultural, a su nivel de vida, podían acceder a un nivel de educación. En este caso pasa lo mismo. No sé si tú has sentido alguna vez esa diferencia que existe entre una escuela y otra, entre un nivel de educación y otra, pero la realidad es que este paradigma sí nos ofrece, o sea, una mejor formación dependiendo del nivel social que tendrá el alumno. No tanto porque haya una preferencia, sino porque su mismo nivel le permite a él acceder a una gran variedad de recursos. Si tú tienes, por ejemplo, una buena computadora, una excelente señal de internet, un teléfono que te permita realizar las actividades, tienes la posibilidad de viajar y conocer los sistemas educativos, irte de intercambio, obviamente tu formación será mucho mejor. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo muchísimo de cómo se fue dando este sistema, porque en la actualidad es un sistema bien fortalecido y bien formado, y hasta sabemos que hay escuelas que gozan de un prestigio, como por ejemplo esta institución, pero pues esto es por el sistema que se ha formado con el pasar de los años. La tercera sería el liberalismo como tradición económica y política. Desde esta teoría se estructuran las nuevas relaciones sociales y económicas del punto de vista de la creencia en una falaz igualdad de oportunidades. Ojo, aquí nos estamos acercando a un sistema capitalista. ¿Qué es lo que nos dice el sistema capitalista? Que la persona que quiere puede, pero ¿cuál es la realidad? Que aquellos que nacen en cuna de oro son los que realmente pueden ejercer, privatizar y obviamente hacer crecer sus inversiones. ¿Qué más encontramos aquí? Se supone que las leyes del mercado actúan como factor de equilibrio social en la medida en que el éxito o fracaso social viene determinado por el mérito personal. Se introduce de este modo un elemento que será relevante en la futura configuración de la escuela. No es otro que el de la responsabilidad individual. El sujeto responsable de sus actos y por lo tanto de su éxito o fracaso. La escuela traduce este principio en términos de evaluación, de calificación y lo establece como componente básico en su modelo de funcionamiento. Y el liberalismo sí abrió la puerta a un nuevo sistema educativo con el cual obviamente el alumno pues se vuelve más autónomo. ¿Qué es lo que se busca en la actualidad? Pues el paradigma educativo que nosotros tenemos, que se aplica en la actualidad, es el constructivismo y la educación basada en proyectos. ¿Cómo surgen estos sistemas? Pues obviamente a partir de lo que se ha trabajado durante años. Esto es lo que dio lugar al constructivismo, que se busca que el alumno sea más independiente, más autónomo, que pueda por sí solo resolver problemas. Ya no está el maestro para guiarlo como el gurú, que a lo mejor en la educación de la India sí lo hacía. Vemos que se ha transformado el sistema de educación. El ejercicio de poder que viene aparejando al principio de individualidad asociado a la idea de capital ha hecho inviable, a mi modo de entender, cualquier posibilidad de materializar un proyecto político y sobre todo social y cultural basado en el principio de la colectividad. Obviamente el sistema socialista en la educación pues sí sería muy complicado, porque el socialismo busca que no exista una privatización. Entonces sí estaría un poco difícil llegar a ese punto en el cual en la educación no haya una competitividad. Siempre tiene que existir esa sana competencia que le marque al alumno que tiene que esforzarse por ser el mejor. Yo considero que aquí el socialismo no es un buen sistema ni tanto para la educación, ni tampoco es un sistema que pueda quizás fortalecer una sociedad. El socialismo es un sistema muy complejo que realmente tiene que ser un sistema muy cerrado para poder aplicarlo con éxito. El proyecto político de la Revolución Francesa, base de la configuración del Estado moderno, supone el triunfo del modelo de hombre individual, producto de sus propias capacidades. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad como proyecto social y político quedan mediados por el proyecto económico liberal, donde la libertad es la garantía para el funcionamiento del mercado, entendida como proyecto individual. La igualdad es una condición social, no una conquista, y la fraternidad se convierte en un proyecto de homogeneidad. Si te das cuenta, estamos hablando de una relación más diplomática en la educación. Ya, por ejemplo, no se busca por medio de guerras resolver,
sino que la educación formará a los hombres que con diplomacia van a gobernar, van a dirigir y van a saber ejercer su profesión. Sus capacidades pues estarán más ligadas al método científico que a los sentimientos. Y eso está excelente. Aquí vemos una imagen del interior de una escuela holandesa del siglo XVII y vemos cómo se muestra, o sea, que están los alumnos trabajando y en este caso el docente. De este modo, nos encontramos con las tradiciones sociales, culturales y políticas que se encuentran en la base de la política educativa. Establecen un criterio de verdad que supone un factor de progreso dentro de un sistema de libre competencia. A grandes rasgos, se puede establecer que el proyecto de escuela que se ha desarrollado en este tiempo se basa en estos grandes principios, determinando no solo las prácticas pedagógicas, sino también las justificaciones y decisiones políticas que se adoptan en este campo. Todo ello dentro de una nueva organización de la sociedad en la forma de lo que conocemos como estados modernos. Esto es lo que nosotros vivimos en la actualidad, el estado moderno. Pues obviamente es aquel que se rige como garante del nuevo pacto social que establece el nuevo orden económico. Por tanto, como defensor de un sistema de vida, de un proyecto social, de una ideología en torno a la persona y el ciudadano, y fundamentalmente un modo de entender las relaciones económicas en torno a la universalización del mercado como eje de la sociedad. O sea, lo que estamos hablando en este punto es que efectivamente, o sea, el capitalismo es el sistema social y económico, cultural que se aplica actualmente y es lo que también va a interferir en nuestra práctica pedagógica. ¿Qué va a suceder? Pues por medio del mercado, o sea, al final de cuentas la educación es un servicio y sí, se reconoce que la educación es un servicio y está a la venta. Entonces, ¿qué sucede? Pues las personas van a buscar la mejor calidad educativa y van a pagar por ello, van a invertir en ello. No somos víctimas de un consumismo en educación, porque realmente invertir en esta área pues es algo valioso, es algo que te va a generar un rendimiento. Entonces no sería un consumismo, pero sí sabemos que somos personas que obviamente la publicidad hace lo suyo, también sabemos que nos dejamos guiar por las tendencias, las modas que hay. Entonces, yo diría que más que nada, y esto es algo que a lo mejor sí te llama la atención, pero al final uno se queda con la escuela o con el modelo educativo por lo que te ofrece. O sea, nadie se queda por obligación. Todos los que buscamos, por ejemplo, el sector privado, estamos ahí porque nos gusta, o sea, porque se adecua a nuestras condiciones. Déjame darte un ejemplo. Yo, por decir, la maestría, busqué una que fuera en línea. No quise, por ejemplo, un mercado que me ofreciera tomar clases, porque para mí era algo que contradiría completamente lo que yo hago, mi trabajo. Entonces, sí, me convendría más un mercado que sea completamente en línea. De igual manera, yo sé que hay muchos de ustedes que buscan a lo mejor la facilidad de realizar su carrera en la misma ciudad, porque pues esto es lo más cómodo y es lo más óptimo. De hecho, muchas veces es mejor recibir una formación académica interna que convertirte en una persona que tenga que emigrar para recibir este servicio. La migración realmente tiene muchísimos puntos en contra y esto es lo que tenemos que ayudar a entender a los alumnos. La educación tiene que facilitarles a ellos el aprendizaje, no complicarlo, pero también tiene que ayudarlos a que puedan elevar su estándar de calidad. Entonces, muchas veces el nivel más alto de cultura que puedas encontrar en una escuela es el que te va a ayudar. En este caso, consideramos que estamos en la mejor opción. Y bueno, así finalizamos esta sesión. Gracias por haber estado presente en este video. Ahora revisa las actividades correspondientes que están en la plataforma de Classroom.